Hey, buenos dias, everybody. This is Profe Campbell here, just getting you started on our first chapter, Story 1 of our TPRS from Blaine Ray Instruction. This is going to be going through a story that's a pretty quick story, but it's a really great basic introduction for Spanish. So if you have not had any Spanish before, this is a great place for you to start. Um, as a student, you are to write down all the answers to the questions as they come up. So as you'll see, there are some different slides that we go through here, and they will have question words on them. For example, here, the ones we're going to be focusing on are quién, qué, and dónde. So those three words are going to be, or those three questions are going to be ones that you hear over and over and over again throughout this lesson. As you go through the story, we'll be asking you those questions, and you are to write out the answers. Make sure that you pause anytime that you need to go back or to write down your answers. You can write your answers out on a piece of paper, or you can share them with me in a Google document. When you are writing out your answers, full, complete sentences in Spanish is what will earn you the most points. If you want to write your sentences or your answers in Spanish or English, that's fine, you can. But know that only the full, complete sentences in Spanish will earn the most credit. If you write one-word answers or if you write answers in English, you'll still get the credit for understanding what happened, but you just won't be at that highest range. So let's see, anything else before we get started? I think that's it. Let's go ahead and get going. So, hay un niño. Ah, mira, clase, hay un niño. There is. A niño, boy. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eduardo es un niño. Sí, es Eduardo. Eduardo no es una niña. Es obvio, Eduardo es un niño, no es una niña. ¿Quién es el niño? ¿Quién es? ¿Miguel es el niño? No. ¿Julio es el niño? No. ¿Eduardo es el niño? Sí. Eduardo está en California. Ajá. Clase, ¿Eduardo está en México? No. ¿Eduardo está en Honduras? No. ¿Eduardo está en California? Sí. ¿Pero dónde está Eduardo? Eduardo no está en China, ¿verdad? No, no está en China. ¿Está Eduardo en China? No, es obvio. Ah, mira, clase, hay dos niños. Ajá, dos niños. Chico is another word for niño. You can kind of use them sometimes in between or interchangeably. Chico número uno es Eduardo. Sí, es obvio. ¿Eduardo es una chica? No, Eduardo no es una chica. Eduardo es un niño. Chico número dos es Cristóbal. ¿Cristóbal es una niña? No, Cristóbal no es una niña. Es obvio, Cristóbal es un chico. ¿Hay un niño o dos niños? Hmm. Cristóbal está en Boston. Ajá. Clase, ¿Cristóbal está en California? No, Cristóbal no está en California. Es obvio, Cristóbal está en Boston. Ajá. Pero ¿quién está en California? Sí, Eduardo está en California. Muy bien.
Pero, ¿dónde está chico número 2? Hay dos niños y hay una niña. Ajá. ¿Hay un niño o dos? Hay una chica. Ella es Ángela. Ángela es la chica. Sí, Ángela es una niña. Ah, clase, ¿Ángela es un niño o es una niña? Es obvio, sí, es una niña. Pero ¿quién es la niña? Ángela está en Atlanta. Ángela no está en California. No. Ángela no está en Boston. ¿Quién está en California? Sí, es Eduardo. Eduardo está en California. ¿Y quién está en Boston? Sí, es Cristóbal. Cristóbal está en Boston. ¿Y dónde está Ángela? ¿Quién es el niño? Sí, es Eduardo. ¿Y dónde está Eduardo? Sí, Eduardo está en California. ¿Quién es el niño número 2? Sí, es Cristóbal. ¿Y dónde está Cristóbal? Sí, Cristóbal está en Boston. ¿Y quién es la niña? Sí, Ángela es la niña. ¿Y dónde está Ángela? Eduardo quiere un gato. Ajá, quiere un gato. Quiere un gato. ¿Qué quiere Eduardo? Eduardo no está contento porque no tiene un gato. Oh, pobre Eduardo. ¿Quién no está contento? ¿Cristóbal? ¿Eduardo? ¿Ángela? ¿Tiene un gato? ¿Quiere un gato? Eduardo va a Boston. Cristóbal está en Boston. ¿A dónde va Eduardo? ¿Quién está en Boston? Cristóbal no tiene un gato extra. Pobre Eduardo. ¿Tiene Cristóbal un gato extra? Eduardo va a Atlanta. Ángela está en Atlanta. Ángela tiene un gato extra. ¿A dónde va Eduardo? ¿Y quién está en Atlanta? Eduardo dice, hola Ángela, tengo un problema. No tengo un gato. Quiero un gato. ¿Tienes un gato extra? Ángela dice, sí, tengo un gato extra. Mi gato es Oreo. Es un gato excelente. Ángela da el gato a Eduardo y Eduardo está muy contento. Eduardo tiene un gato. Está muy contento.
So now this is the point where you want to go through and make sure that you have answered all of the questions that have been put up on the slides. So you can see here, I'm going to go in backwards a little bit. But like these are the questions that are put up on the slide. So you want to make sure that you go back and you've understood all of those. At the end of that, you can go through and now retell the story. What happened? What do you recall? Here's some images that can help you along to go through this. And also, please remember to stop and go through, pause as needed, and be able to fill out the rest of this worksheet. That concludes the first story from Blaine Ray, TPRS, Chapter 1, Story 1. Thank you. Have a good day.